Ábrete, sésamo. Era la clave mágica que movía la piedra para acceder a la cueva oculta llena de tesoros de aquel cuento árabe persa titulado Las Mil y una Noche, en el capítulo de Ali Baba y los 40 ladrones que muchos disfrutamos cuando niños. Venezuela necesita de su clave mágica, necesita de su ábrete sésamo para poder acceder a sus tesoros y para ofrecer una vida digna a sus pobladores. Soy Tulio Rodríguez y hoy les comento sobre los tesoros ocultos y no ocultos de Venezuela y su significado en el orden global del mundo. Pero por favor, les pido que se suscriban al canal y me dejen sus comentarios, lo cual nos ayuda mucho en esta labor de difusión que tenemos. Vamos al tema. ¿Por qué los Estados Unidos secuestran a Maduro y ahora tutela a Venezuela? ¿Se trata realmente de drogas, como afirma Trump, o incluso de petróleo, como dicen otros tantos por allí en el mundo? Y la respuesta es absolutamente no. Estados Unidos produce más energía de la que consume y ya tiene tiempo exportando la energía no utilizada. Así que hacer esto por petróleo no tendría ningún sentido. Se trata de droga. Bueno, México envía a los Estados Unidos mucha más droga de las que Venezuela jamás enviará. La verdadera razón de la intervención armada en Venezuela es mucho más transparente de lo que la gente cree y a su vez es mucho más peligrosa. Es claro que la era de la prosperidad que vino después de la Segunda Guerra Mundial ha terminado. Ahora estamos de vuelta al mundo de los más fuertes. Estados Unidos, China, Rusia, son los actores. Todos los demás serán audiencia o público, de primera fila, de balcón, de galería, pero público al fin. La respuesta a la pregunta nos recuerda la frase esa célebre de Napoleón Bonaparte, cuando decía: los intereses y el miedo son la motivación principal que mueve al mundo y a los seres humanos. Los que celebraban el Año Nuevo ven los fuegos artificiales y en medio de las celebraciones no se dieron cuenta que acababa de ocurrir, escuchen, la mayor transferencia de activos de la historia moderna. El 3 de enero, Nicolás Maduro es capturado. Las noticias lo llaman justicia, democracia restaurada, una victoria para la libertad. La reserva de petróleo probada más grande del planeta de repente tiene nueva gerencia. Eso fue lo que sucedió. Y esta no es una misión de rescate. Estás hablando de la mayor transferencia de activos de la historia. Y si crees que se trata de llevar la democracia a Venezuela, bueno, me parece que estás leyendo un libreto equivocado. Estos son los elementos. Venezuela no solo tiene petróleo. Venezuela tiene más reservas probadas de petróleo que Arabia Saudita, más que Irán, más que cualquier país del Oriente Medio del cual haya oído hablar. Y la diferencia es importante. Venezuela tiene 200 millones de barriles. Arabia Saudita tiene 267.200 millones. Le lleva una ventaja de 36.000 millones de barriles. Venezuela tiene casi el 20% de las reservas probadas del mundo, 18.2 para ser exacto. Y eso es un número muy importante. Piense que Estados Unidos, con toda su revolución del esquisto, con todo el llamado fracking, ese discurso de independencia energética que tiene solo 46.400 millones de barriles, que son importantes, pero no se comparan a los números que les acabo de mencionar. Las reservas de Venezuela son 6.6 veces mayores que el suministro total de los Estados Unidos. Mediten por un momento en estos números para entender la posición relativa del país. Este es el mayor activo energético del planeta. Y a partir del 3 de enero, bueno, tiene un nuevo administrador. Según las estimaciones internacionales, probablemente, lo que son reservas probables, son 513.000 millones de barriles de petróleo técnicamente recuperables ahí en la faja del Orinoco. Esto es más del doble de las reservas probadas de Arabia Saudita en un solo lugar. Y esto es clave, esto es fundamental para que puedas entender por qué
los Estados Unidos piensa que Venezuela necesitaba no solo ser sancionada como estaba, sino ser capturada. Es posible que este comentario no sea del agrado de muchos, pero por lo pronto es lo que ha sucedido. Esto es lo que ha pasado hasta ahora. Ya veremos lo que sucede después. El crudo que está allí es pesado, es extra pesado, es espeso, es difícil de extraer y requiere ser mejorado por una serie de tecnologías que son especializadas. Y hay solo un grupo de refinerías en el mundo que pueden procesar esto y convenientemente se encuentran en toda la costa del Golfo de los Estados Unidos. No se trata de apoderarse de las reservas de petróleo de Venezuela, se trata de integrarlas a la única cadena de suministro que puede monetizarlas. Venezuela tenía el tesoro, los Estados Unidos tenía la llave y ahora los Estados Unidos tienen las dos cosas. Ahora te comento que el petróleo es solo el comienzo de la historia. Les comento sobre algo llamado el Arco Minero del Orinoco. Esto cubre 111.000 kilómetros cuadrados. Y lo que hay debajo es, como les decía al inicio, tesoros inimaginables. Hay aproximadamente entre 7.000 y 8.900 toneladas de oro. A los precios actuales estás hablando de 241 millones de onzas Troy, valoradas a $4.600 por onza, te dan 1.11 trillones de dólares aproximadamente. También tienes el coltán. ¿Y qué es el coltán? Es un mineral que es fundamental para la fabricación de semiconductores. Cada teléfono que tienes en el bolsillo necesita coltán. Cada satélite que gira por alrededor de la Tierra necesita coltán. Cada servidor donde ejecutas Internet necesitas coltán. No hay una auditoría geológica reciente, pero se estima que Venezuela tiene un valor de aproximadamente 100 billones de dólares en reservas de coltán. Otro elemento, las tierras raras. Tierras raras hay 300.000 toneladas métricas. Son otros 30 o 40 billones de dólares a lo que es el valor de mina. Una vez que lo procesas, el valor es exponencial. Estos no son bienes de lujo. Estos son las claves críticas para la construcción de los vehículos eléctricos, de las turbinas de viento, las turbinas eólicas, el sistema de guía militar, todo eso que se hace con los radares, toda la electrónica avanzada. China, por su lado, controla el 80% del procesamiento mundial de lo que son las tierras raras. Y ahora Venezuela acaba de convertirse en la cadena de suministros alternativa. No estaba en el juego antes. Estas estimaciones no han sido verificadas por autores, compañías de auditoría occidental desde el 2009, y eso hay que hacerlo. Ahora, ¿cuáles son las opciones? O Venezuela ha estado exagerando estas cifras durante muchos años y el valor real es menor, no obstante importante, masivo, o Venezuela está sentada sobre el depósito mineral sin explotar más grande del hemisferio occidental, incapaz de monetizarlo por todas las sanciones, la corrupción y la incompetencia. Pero ahora la incompetencia está a punto de eliminarse por medio de empresas de tecnología de alto nivel, empresas mineras que tienen experiencia en extracción, que tienen ingenieros financieros que se especializan en convertir la tierra en dividendos. Ahora, déjenme contarles quién está perdiendo. Porque Venezuela no solo tiene activos, Venezuela también tiene pasivos y pasivos masivos. China le extendió 67.000 millones de dólares a Venezuela entre el 2007 y el 2020 a través de aquel programa que se llamaba Petróleo por Préstamos. Y el trato era sencillo. China presta dinero, Venezuela envía petróleo y todo el mundo gana. Excepto que Venezuela se detuvo, tuvo un colapso y se acabó. Y en su punto máximo, Venezuela llegó a enviar 524.000 barriles por día, le enviaba a China. Pero en el 2024 eso se redujo a 150.000 barriles por día.
Y China todavía tiene entre 50.000 y 60.000 millones de cuentas pendientes. Y aquí está el problema. El 3 de enero los envíos de petróleo a China se terminaron porque las empresas americanas ahora controlan PDVSA, y que es la petrolera estatal de Venezuela. Entonces, ¿cuáles son las opciones que tiene China? Bueno, son sencillas. Uno, o aceptas lo que vayas a negociar, que no puede estar sino en 20 o 30 centavos por dólar en eso que se llama reestructuración de deuda con los Estados Unidos, pues eso los Estados Unidos son los que van a manejar esa reestructuración. O tratas de apoderarte de activos venezolanos en los tribunales internacionales, vas a tratar de congelar activos dentro del proceso de sanciones de los Estados Unidos. Pero eso es una pelea de otro orden y con otras consecuencias, y eso se los comento en otro momento. Déjenme darles la conclusión de todo esto. Para China, esto es una catástrofe estratégica lo que ha pasado. Para Rusia, eso representa la pérdida de su única plataforma en el hemisferio occidental. Para Venezuela, bueno, por ahora es el convidado de piedra. Y aunque la fiesta es en su casa, todavía está tratando de identificar cuál es el papel que le toca a los venezolanos. Tristemente, para los Estados Unidos es el protagonista del momento histórico. Es la confirmación de una doctrina donde no se necesitan soldados sobre el terreno, solo se necesita el control del sistema financiero. Y no obstante, generar un legado al final de un periodo de la historia que vivimos hace que los líderes de Estados Unidos deban ser una guía de inclusión, más no un país que enjuicia, que segmenta, que excluye a su entorno con un lenguaje abrasivo. No, eso no es lo que hace falta. Necesitas ver por el prisma de la amplitud para todos aquellos en su área de influencia dentro de un ambiente de leyes, de orden y de disciplina. Esto no es sencillo, especialmente después de que tenemos estas acciones que, oigan bien, aunque justificables, dadas las condiciones que existían, sin duda, atentan contra el principio de soberanía de los pueblos. La doctrina Monroe no hubiese podido existir. La doctrina Monroe, que decía América para los americanos, no hubiese podido existir sin visos de generosidad, de grandeza, que mejoren a quienes habitan en sus territorios. Si nos apresuramos a impartir una visión mezquina, el odio y la tristeza se impondrán sobre los pequeños aciertos temporales y el legado será división y pobreza. Vivimos un momento confuso y el mejor liderazgo es el que provea claridad, fortaleza, tranquilidad y jamás una amenaza o incertidumbre. Comentó para ustedes Tulio Rodríguez y los espero en la próxima.